Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, ya están empezando a salir las primeras reviews también del HomePod Mini, ya que está ya llegando para aquellos que lo habéis comprado. Ayer estuve viendo uno de los canales, obviamente referente en cuanto a Apple, que es La Manzana Mordida. Y me hizo gracia porque cuando estuve comentando e hice el podcast analizando sobre especificaciones, claro, obviamente, no había salido, aunque pensaba gente que sí lo tenía, el tema del HomePod Mini, pues también os aclaré a nivel de física lo que significa tener solamente un altavoz para poder reproducir todo el rango de frecuencias del sonido. ¿Qué pasa con esto? Pues que si tú pones un altavoz, pues lo que son los agudos y los graves van a quedar muy limitados, por decirlo así. Es como que se sobreesfuerza el altavoz para llegar, porque al fin y al cabo pues no está preparado para hacer todo tipo de sonidos y entonces como que fuerza en los extremos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con esto? Pues que justo ayer viendo la review de La Manzana Mordida, que es un canal de YouTube exclusivamente o prácticamente todo de Apple, pues comentaba más o menos eso, o sea, donde decía que el sonido, que estaba muy bien, porque obviamente Apple no te va a montar un altavoz chabacano malo, pero que los agudos y los bajos, en plan el rango subwoofer, ¿no? O sea, ya los bajos y tal, pues se veía que llegaba un poco mal, o sea que a lo mejor sonaba un poco enlatado y que no sonaba tan bien, por ejemplo, obviamente como el HomePod a secas, ya que sí que tiene varios tweeters, no me acuerdo el número, pero tenía bastantes, para tener más claridad en los agudos. Después tenía ese subwoofer que te permitía aún llegar más, era como que te metía un subwoofer que te hacía los subgraves, los graves y los medios, sin llegar a los agudos, porque en los agudos ya vas a tener los tweeters, los cuales van a cubrir ese rango de frecuencias. Y esto es lo que os comentaba, la importancia también de si tienes varios altavoces y que cada uno esté especializado en un rango de frecuencias, porque ese rango de frecuencias va a sonar mejor porque no es tan como estirado, por decirlo así, ese altavoz. ¿Qué pasa con esto? Que después también esto, si lo llevas al extremo, tampoco es así. O sea, en plan de que no hace falta poner 200 altavoces, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque entonces aquí también entramos en la latencia de cada altavoz. Que esto sí que es llevado muy, muy al extremo, pero he visto algunos casos que, por ejemplo, a nivel de ingeniería no se ha hecho del todo bien. Por ejemplo, pones un cable más largo que otro. Entonces, claro, uno tiene que desde que hace la emisión de audio hasta que llega al altavoz, pues el recorrido no es el mismo, ¿no? Por poner un ejemplo, después obviamente depende también la energía, lo que tarde en sonar ese altavoz y entonces hay esa latencia. Bueno, pues eso llevado muy al extremo, como decía, gente muy especializada en el sonido, te es capaz de decir, oye, es que no está del todo bien sincronizado un altavoz con el otro. Pero ya os lo digo, esto suelen pasar, por ejemplo, en marcas que viven mucho en el marketing y mejor te dicen, tiene no sé cuántos drivers, tiene no sé cuántos tal, y después no saben hacerlo de verdad, que ahí está el problema. El equipo de ingeniería no es del todo bueno y todas esas cosas a lo mejor no las prevén. Esto, ya os digo, en empresas como Sony, Apple y todas estas no suele pasar, por lo menos yo no me he encontrado el caso. O sea, suelen ser empresas que a nivel de ingeniería son de las más top, obviamente, también bastante lógico. Y comentar eso, o sea, más o menos lo que le hacía referencia, que a mí me hacía gracia cuando se comentaba y se ponía el HomePod Mini por las nubes, y yo digo, a ver, yo el HomePod Mini lo enfocaría más a, pues, el funcionamiento de un Echo Dot. O sea, en plan de, no lo voy a tener de altavoz principal en mi casa, que es justamente lo que decía Fernando del Moral, lo que tienes como para el tema de domótica y todo eso sí que lo veo bien. O sea, es como un asistente de voz que puedes estar hablando con él y para esa función va realmente bien. O escuchar cualquier cosa puntualmente. Yo, por ejemplo, si tuviese en mi casa Siri, que a día de hoy me parece lamentable, incluso la review de Fernando fallaba más que una completa feria. Y es que en otras, también estuve viendo la de Víctor Abarca y también fallaba Siri un montón. Y es que, bueno, yo tengo Siri obviamente en todos mis dispositivos y es bastante mala. Yo me limito al final a utilizarla para poner recordatorios y alarmas, porque para lo demás es muy mala en comparación, por ejemplo, a Alexa.
Y ya lo digo, si yo tuviese en mi casa, lo que haría es tener donde voy a, mejor, al lado de la tele o el sitio donde yo escuche música, el HomePod normal. Y después el otro lo utilizaría pues en sitios donde a lo mejor, pues, por ejemplo, en la cocina lo veo un sitio muy bueno, del cual quieras a lo mejor, tienes, por ejemplo, la casa con cerradura electrónica, te tocan el timbre y a lo mejor te dicen quién es, no sé qué, y le dices abrir, ¿no? Y que te abra, cosas así. Eso está bien y yo ahí lo veo interesante. O para que estás en la cocina y escuchas, por ejemplo, cosas, o sea, o canción, pero no a nivel de decir, bueno, voy a disfrutar de la música, ¿no? Porque este altavoz creo que está mal enfocado para eso, como decía él, de apoyo. Creo que ahí Fernando lo clavó y creo que no es comparable a los otros. Y por eso mismo, el que quiere calidad de audio, yo sinceramente pues no le recomendaría este tipo de altavoz. O sea, es un altavoz normal, es como un Echo Dot. ¿Quieres disfrutar del audio? Creo que nadie te va a decir cómprate un Echo Dot de Amazon, ¿no? No porque suene mal, sino porque creo que no está enfocado a eso. A lo mejor te puedes comprar un altavoz sin tener esa inteligencia, que a lo mejor después se la puedes meter, como por ejemplo no me acuerdo cómo se llama el eco este que solamente se metía, o sea, cogía el jack y lo que hacía es que solamente tenía una placa base con micrófonos y tal, y después lo que era el sonido lo sacaba por el jack de 3,5 que tú conectabas a cualquier altavoz. Entonces, de esta manera puedes hacer cualquier altavoz inteligente. Bueno, pues de eso hay bastantes. Entonces, por eso os digo que si queréis eso, yo me compraría un altavoz a secas, que en 100 euros ya puedes tener un buen altavoz y obviamente va a ser muchísimo mejor que este. Entonces, yo por lo que comentaba, que en cuanto a lo que especificaciones decías, o sea, solamente tenemos un solo altavoz y que después pues sí que han puesto un poco, que también a nivel de marketing me hace gracia porque flipé, le han puesto incluso nombre a la base que tiene, o sea, la base, sí, la base del HomePod, que hace que rebote el sonido, perdón, pero es que el perro esté más pesado que la hostia. Y salga hacia afuera, ¿no? O sea, en plan de joder, o sea, cualquier cosa que lo pongas así enfocado hacia abajo, pues al final, por si solo rebota y sale, ¿no? Obviamente le pones una morfología para que ayude a esto, e incluso, por ejemplo, se evitan los ángulos agudos para que no rompa la onda sonora y tal, pero que claro, nadie, o por lo menos yo ninguna marca, he escuchado que le ponga un nombre en concreto a eso, porque al final es una tapita que ponen ahí, ¿no? Pues Apple sí, Apple le pone un nombre en concreto porque a nivel de marketing parece que sea la polla, ¿no? Perdón, pero ya sabéis, por eso os digo muchas veces que no os dejéis llevar por estas cosas, que al fin y al cabo es una tapa, igual que el radiador pasivo es un radiador pasivo como su propio nombre indica, no hace milagros, o sea, lo que hace es que te vuelve a reproducir eso, es como si fuera, como que te mejora, o sea, de no tenerlo a tenerlo, obviamente es mejor tenerlo, porque te hace un poco de mismo efecto que una caja sonora y te enfatiza un poco más los bajos, pero no te va a hacer milagros, no es lo mismo que si tienes un altavoz dedicado para las frecuencias bajas. Entonces todo eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y me hace gracia, y lo que me comenté, que encima me escuché cada podcast después de yo hacer ese que me han pasado, que digo, madre mía, y madre mía. Y y no lo entiendo, o sea, no lo entiendo y al fin y al cabo eso son cosas que son físicas, o sea, el que sepa un poco de física va a saber que milagros también pocos, ¿no? Después sí que me gusta mucho cómo lo ha planteado Apple en cuanto, o sea, ya partiendo de, o sea, quitando esta parte, o sea, todo lo demás, obviamente es Apple. Apple, yo lo he dicho, a nivel de ingeniería, obviamente es de las mejores. Y ya se ha visto con el M1 lo que ha hecho, cómo se la ha sacado y cómo ha dejado y ha desplumado a los demás fabricantes, siendo su primer procesador para portátiles. O sea, su primer procesador. O sea, es que es increíble, ¿no? Pero después me gusta cómo ha hecho y cómo ha diseñado el HomePod por dentro, porque lo ha simplificado al nivel de decir una placa base y un altavoz. Y simplemente con un conector de pines lo cambias. O sea, esto de cara, por ejemplo, a reparación está de puta madre porque tú coges, quitas el conector, te sacan el driver, te meten un driver que no esté roto y te lo conectan a la placa base y punto, ya está, es súper simple, ¿no? Entonces, me gusta mucho la simpleza con lo que le han hecho y está bastante bien. También una de las cosas que me ha gustado de las funciones respecto por ejemplo, tú tienes un iPhone, estás escuchando una música, llegas y simplemente acercándolo al HomePod es como que se pasa la música al HomePod, ¿no? Eso es lo que muchas veces la gente que no tiene Apple no entiende y es la experiencia de usuario. O sea, al fin y al cabo, esto también lo he visto en muchas empresas y creo que al final las grandes empresas se distinguen por los pequeños detalles. Y son estas cosas que a lo mejor tú
vas y se lo comentas a tu jefe de proyectos y le dices, oye, tal, ¿y si ponemos esto? Dicen, hostia, es que eso es una gilipollez, nos va a llevar un montón de tiempo, total, para nada. Porque eso es una tontería. Tú coges y le dices, pasar aquí y punto, ¿no? Pues claro, esa es la diferencia entre una gran marca y una pequeña marca. Esos pequeños detalles, esa facilidad. Y eso es lo que se ha centrado siempre Apple, siempre en los pequeños detalles. Apple te hace lo mismo, pero con esas pijotadas, que parecen pijotadas, pero que a la experiencia de usuario del día a día mejora muchísimo. Y entonces es lo que te va a cambiar de decir, oye, me gusta más iOS o me gusta más Android o me gusta una compañía más que la otra. Y esto, pues, hay que decir que Apple lo hace verdaderamente bien. O sea, mejor Apple hay muchas cosas que se deja sin hacer, pero cuando lo hace es como que lo endulza mucho, por decirlo de alguna manera. Y siempre se ha dicho, en plan, mejor Apple no innova o no inventa, pero coge una cosa y la hace mejor. En eso son que son especialistas, ¿no? Y eso, como lo coge, lo endulza mucho y lo saca. Te saca 4 pijotadas que a lo mejor otras compañías no lo hacen y que después a nivel de uso es muy bueno. Y por ejemplo, hemos visto en muchas ocasiones donde otras marcas han sacado funcionalidades que al fin y al cabo después no tienen mucho sentido. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, la doble pantalla, doble aplicación en un smartphone. Sí, seguramente ahora me saldrá el típico, no, pues yo lo uso mucho. Vale, pues será ese el 20 o 10% de la población que lo utilice. La gran mayoría no lo utiliza. Por eso Apple directamente no lo ha puesto en un iPhone. Y yo sinceramente, pues tampoco. No quiero justificar. Siempre, muchas veces, cuanto más te pongan, mejor. Aunque lleva al extremo tampoco, porque al fin y al cabo haces que pese mucho más el sistema operativo, ¿no? Pero estas cosas a mí son detalles que me han gustado y que, por ejemplo, el HomePod Mini lo trae, que a lo mejor otros productos no lo trae y a lo mejor ahí se puede diferenciar un poco. Pero al fin y al cabo vamos a partir de la base de que es un altavoz. O sea, tú un altavoz al fin y al cabo lo que es para escuchar música. Y yo, pues estas cosas son las que valoraría si tuviese una experiencia de audio igual. O sea, o sea, tengo 2 altavoces que suenan igual, mismo precio, pues me decanto por el que tiene estas pijotadas, ¿no? Pero, claro, o sea, yo en una balanza poner encima las pijotadas respecto a la calidad de audio, pues seguramente que no. O sea, yo por lo menos, ¿no? Y entonces, pues creo que si no habéis visto el vídeo de la manzana mordida, yo lo recomiendo porque, ya os lo digo, a mí también es de tanto podcast y tal, cuando se tiene que decir algo malo de Apple, se dice. Y creo que al fin y al cabo, pues igual que tiene su parte buena de las cosas, pues también todo tiene su parte mala y hay que decir ambas cosas, ¿no? O sea que a mí muy recomendable ese vídeo y más o menos yo aún así había muchas cosas que os dije, oye tal, esto yo lo digo sobre el papel, no sé si después será todo así, porque después quién sabe, a lo mejor Apple después te saca un altavoz que no se ha especificado que tiene otra tecnología y suena de otra manera y a lo mejor esto lo mejora, ¿no? Como por ejemplo los coaxiales que te montan un altavoz encima de otro y todas esas cosas, que eso ya existe. Pues esas cosas, a lo mejor Apple te lo pone y no te lo especifica tanto en especificaciones técnicas, y porque las presentaciones al fin y al cabo son presentaciones muy amateur, o sea, no tan para todo el mundo, porque nadie sabe, por ejemplo, mi pareja no se puede ver una presentación de Apple, pero tampoco son súper mega de nicho, o sea, en plan de para especialistas, para ingenieros, para informáticos, no, tampoco están así, no especifica tanto, ¿no? Entonces, pues esas cosas siempre son cosas que podría estar ahí, pero al fin y al cabo, pues se ha cumplido más o menos las previsiones que hice respecto al HomePod Mini y aún así no quita de que sea un mal altavoz. Obviamente te lo compras, no creo que vayas a estar insatisfecho, pero también hay que decir que en, a lo mejor en ese rango de precios, en lo que se refiere a calidad de audio, pues a lo mejor no es la mejor elección. Puede ser, ¿eh? No sé. Así que, bueno, más o menos yo me fío también mucho, ya os lo dije cuando hice la recomendación de podcast y de canales de YouTube, de Apple en concreto, o sea, de nicho de Apple, y esto pues estaban entre uno de ellos. Eh, en tema, el otro día también, o sea, el otro día, ayer, aquellos que estabais por Instagram, os puse una encuesta donde os dije que me había llegado una consola, para mí una de las consolas del futuro, donde nos permite poner AAA a 4K, con Ray Tracing y todo, y que no es ni la PlayStation 5 ni la Xbox One. Y os dije, ¿os podéis adivinar cuál es? O sea, ni uno lo ha llegado a adivinar, ni uno, ¿eh? Y me parece, como lo decía, la consola del futuro. Siempre, pues, os voy a dejar un poco el hype después lo podréis ver en YouTube, pero, ojo, o sea, yo creo que sí que va a ser la consola del futuro y, vamos, me parece todo un acierto, ¿no? Así que ya la veréis por allí. Bueno, vamos con streaming de videojuegos, ya que hoy ha sido un día un poco boom, ya que tanto GeForce Now como Stadia
han presentado su compatibilidad con iOS, por fin. Ahí dirá la gente de Android, madre mía, tío, si nosotros lo teníamos desde hace un mundo, tal. Cierto es, pero Apple la verdad es que en este aspecto pues han sido un poco cabezones y os tengo que decir que la experiencia de usuario sí es bastante buena. Esta mañana he probado GeForce Now y está muy bien porque tú coges, te metes en el enlace que es beta.geforcenow.com creo que es o algo así y coges y te dice, oye, coge, dale a compartir y poner en escritorio, ¿no? Con un acceso directo. Pero el acceso directo se queda, no te abre Safari en sí, o sea, no, muchas veces, o antes, me acuerdo que le dabas y te abría Safari, como que te enviaba acceso directo a la URL esa, sino que aquí se queda como un navegador independiente. Esto también pasa en Chrome, en Windows, más o menos funciona igual. Te queda como una especie de aplicación basada o sea, una web app de estas, ¿no? Y va bastante bien, ya os lo digo, una diferencia, no hay casi diferencia de que fuese una aplicación a que fuese una web app de estas. Y va muy, pero que muy bien. O sea, yo lo he probado esta mañana y el rendimiento es bastante bueno, muy similar, como lo decía, si fuese una aplicación al uso. Y la experiencia es la misma. O sea, que creo que no vamos a notar mucha diferencia de hacerlo así, de hacerlo con una aplicación en la App Store. Y creo que puede ser una de las cosas que a lo mejor los desarrolladores apuesten mucho por este tipo de web apps, ¿sabes? No solo para esto, sino para otras cosas. Por ejemplo, puede ser que Netflix a lo mejor diga, pues también voy a hacer algo parecido y así me evito el 30%, ¿no? Aparte de que esto, había gente que se rumoreaba que era por quitarse el 30%. O sea, es que creo que no ha sido toda la problemática esa del 30%, sino que Apple puso unas condiciones malísimas, o sea, unas condiciones que anulaban completamente estos servicios. O sea, cuando planteó en plan para el tema del servicio de videojuegos en streaming era, tenéis que hacer una aplicación de cada videojuego, o sea, eso es infumable, es imposible, y más partiendo que en estos servicios cada mes se renueva el catálogo, o sea, es imposible poder llegar a hacer eso. En- Incluso Stadia está hecha la aplicación, lo que pasa es que no puedes utilizarla para jugar, solamente para comprar. Entonces, no es que Google no haya querido hacerlo, sino que es que el formato el cual Apple lo pedía era imposible, era imposible. Entonces, creo que lo más lógico era lo del tema de la web app. Vamos, era lo más asequible, por decirlo así, a nivel de desarrollo. Imaginaros que tener que hacer una aplicación de cada videojuego es infumable, infumable completamente. Y y entonces, pues creo que al final pues se van a quedar así. Creo que incluso Apple ha sido un poco tonta, por decirlo así, porque podría haber aprovechado y poderse haber llevado una tajada simplemente con dejar Stadia. Lo que pasa que aquí, claro, lo que decía Apple, que yo lo entiendo, es como, vale, Stadia en sí es un esto de juegos, que se puede traducir como aplicaciones. Entonces yo te estoy dejando que instales una tienda dentro de mi tienda. Entonces, si yo a ti te dejo hacer esto, también va a venir el típico Aptoide, por decir alguna de Android, y me va a decir, oye, es que yo también quiero ponerla, porque estos pueden y nosotros no, ¿no? Y ahí está la diferencia. Por eso yo entiendo a Apple que lo haya querido hacer un poco así, para que todos estén bajo la misma ley, más o menos, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay unas leyes en la App Store y pues una de ellas era esa, que no puede meter una tienda dentro de otra tienda. Al fin y al cabo, por temas de monopolio, por lo que habían dicho de que es que no puede ser que no me dejes hacer esto, que no sé qué, no sé cuánto, han dicho, oye, yo te dejo, pero utilizando el navegador, no por la App Store. Entonces no cuenta como monopolio porque la posibilidad está. Así que, pues al final han cogido esa posibilidad y la otra era, pues no tienes una tienda de aplicaciones, sino que cada aplicación tuya vas a tener que meter en mi App Store, que son las dos modalidades que dejó. ¿Entendible? Sí. Al fin y al cabo, muchas veces yo lo hablaba el otro día con los amigos. Muchas veces cuando a nivel de política, a nivel de gestión empresarial y todo esto, hay cosas un poco ilógicas, movimientos un poco ilógicos que a lo mejor siempre hay mucha gente que dice, no, es que esto lo deberían hecho así, es que no sé por qué el gobierno tal. Siempre, siempre, casi siempre hay muchas razones detrás que normalmente nosotros desconocemos. Entonces, muchas veces dices, no sé por qué habrán hecho esto, pero habrá un porqué. Habrá un porqué porque una persona que está ahí, que da la cara y que la responsabilidad cae sobre ella, dudo que haya hecho este tipo de gestión así porque sí. Porque le van a dar hostia por todos los sitios, ¿no? Entonces no creo que lo haya hecho así en plan de, bueno, venga, vamos a hacerlo de esta manera. No, no. O sea, eso se habrá hecho un estudio, se habrá visto una viabilidad, se habrá visto las cosas que están condicionadas por esta decisión, porque normalmente, por ejemplo, en tema de política, con el tema de, no, vamos a cerrar los bares y punto. Esto pues repercute en la economía y cuando ya llega una economía
reventada, ahí es cuando ya llega que la gente salga a la calle, de que se empiezan a hacer robos y esas cosas. Y creo que eso va a ser mucho peor que el COVID. Así que intentar no llegar a ese extremo. Y para eso el primer paso no es romper la economía. Entonces, aquí es donde empieza la gente. ¿Entonces qué mejor, el COVID o lo otro? Pues yo creo que incluso me atrevería a decir que el COVID, antes de que encontrarte de no poder salir a la casa porque esto sea, vamos, no haya seguridad. Eso para mí es lo peor. Entonces, esas cosas son las que va todo muy ligado y hay que tener mucho cuidado y normalmente los gobiernos y todas estas cosas, cuando se toman estas decisiones, se piensa todo esto. Muchas veces la gran mayoría de la gente que está en el sofá y que toma esas decisiones y que critica a los políticos, pongo a los políticos de ejemplo, pero para todo lo otro, hay muchas decisiones que las desconocen y no lo contemplan. Igual, por ejemplo, de ¿por qué las vacunas hay unas que se pagan y otras que no? Ahí es que el dinero es limitado y tú no puedes subvencionar absolutamente todo. Al final subvenciona pues las vacunas de las enfermedades pues que más afectan a la población española, porque tampoco vas a subvencionar con la gripe tal que a lo mejor está en África. Pues obviamente no vas a invertir ahí, porque al final el dinero es ilimitado, no es ilimitado, ¿no? Entonces todas esas cosas hay que tener un poco en cuenta y normalmente cuando se hacen este tipo de cosas pues suele ser por aquí. Y esto lo quería comentar como ejemplo para que se entendiese respecto también a, por ejemplo, lo que ha pasado con Apple, que normalmente pues suele haber un porqué. Y cuando decíamos en plan, hostia, ¿por qué Apple pone tanto impedimento? Pues claro, al fin y al cabo pues tiene unas leyes, no, o sea, unas leyes donde dicen, oye, no puedes instalar una tienda dentro de otra tienda, y en este caso, pues se podía llegar a entender de que es una tienda, porque al fin y al cabo era así, o sea, tú en Stadia puedes comprar juegos. Si tú un juego lo entiendes como, o sea, como una aplicación, porque al fin y al cabo hay aplicaciones que son juegos, claro, en realidad sigue siendo una tienda que compra en otra tienda para instalar en el mismo smartphone. Entonces ahí está la cosa. El futuro, pues yo creo que al fin y al cabo, si Apple es inteligente, hará ahí una especie de eh, excepción donde ponga, oye, si eres streaming de videojuegos, podrás hacer esto. Y ahí es donde meterá el 30%, porque al fin y al cabo el que le renta es a Apple. Pero para ello tiene que modificar todo eso, ver que con esa modificación las posibles fallas que puedan haber y cómo cogerlo todo muy bien ante la ley para que no haya ese tipo de problemas, porque a lo mejor nosotros como usuarios no lo contemplamos, pero al fin y al cabo cuando se dice echa la ley, echa la trampa, pues en cuanto al desarrollo, pues siempre van un poco así. En plan, de si Apple me prohíbe esta parte, pero no especifica nada de la otra, pues yo lo hago así, porque si al final al fin y al cabo me tiran del App Store, yo a nivel de leyes me pongo y me avalo a esta, y con esta pues me puedo quedar, ¿no? Entonces pues, todo lo tienen que contemplarlo mucho y no creo que sea tan fácil de sacar una cosa de hoy para mañana para que todo sea happy, ¿no? Entonces es bastante complejo. Y yo pienso que en un futuro pues todo eso estará integrado en la App Store. Pasa que a día de hoy, hasta que se hagan ese tipo de modificaciones, no lo estará y creo que la forma más fácil y más sencilla tanto para Apple como para todos es implementarla en el navegador. Porque al fin y al cabo el navegador pues es un mínimo común múltiplo que está en todos los dispositivos, tanto Android, iOS y tal, y que pues le va a beneficiar porque va a hacer un desarrollo y al fin y al cabo pues vas a poder utilizarlo en más plataformas. Así que yo creo que está bien y apoyo a Apple en ese aspecto y ya os lo digo, o sea, muchas veces hay que contemplar este tipo de cosillas. Hablando de Stadia, quería comentar dos cosas. Una es que Stadia no está disponible ya, o sea, GeForce Now sí, de esa forma beta que os decía, pero funciona bien. Yo por lo menos lo he probado esta mañana y funciona realmente bien. Y aún así, el tema de beta es porque os puede fallar. Entonces, pues al fin y al cabo, si tú vas a pagar una suscripción y te va a fallar, si te ponen beta ya es como que lo contemplas que te puede llegar a fallar, ¿no? Y está muy bien de precio, creo yo recordar, porque está sobre 27 euros 6 meses. O sea, no sé si, creo que no había pack de un año, pero bueno, aún así está bastante bien, 54 euros al año, ¿no? Creo que está realmente bien, que es menos de lo que te cuesta un juego para una consola. Y en este caso, o sea, si pagando la suscripción de 27 euros, sí que tiene la modalidad con Ray Tracing y todos. Y encima el catálogo que tienes es el de Steam. O sea, que tú parte que te vas a ahorrar bastante pasta comprando los juegos en Steam. Es una cosa que hay que hacer muchísimos números. Yo creo que te va a salir mucho más rentable que una consola, porque una consola que te va a costar 500 euros, o sea, tienes aquí para 10 años, que prácticamente es la vida útil de una consola, más o menos. Así que, ojo, cuidado, ojo, cuidado, que yo por lo menos me lo planteo. Incluso ya tengo PlayStation Now contratado un año, que creo que costó 36 euros o así, un año entero, o sea, me parece un chollazo. O sea, la mitad de... No, ahora más de la mitad, porque ahora los juegos ya te cuestan 80, 90 euros, creo que para la PlayStation 5, que han subido los precios. Así que, hostia,
Yo tiraría mucho por esos servicios. Sinceramente, incluso aunque no seas gamer, te sale muy rentable. Incluso para aquellos, yo a día de hoy, más ahora, estos meses, no tengo nada de tiempo para jugar. Y aún así me sale rentable, porque joder, 30 y pico euros al año. Si es que me compro cualquier juego para la consola, para la PlayStation 5, sin contar lo que me cuesta la PlayStation 5, ya me sale mucho más caro, ¿no? Entonces hay que hacer muchos números. Entonces, Stadia también, como os comentaba, no va a estar disponible ya, pero ya se van a empezar a hacer las primeras pruebas, por lo que se espera que dentro de 1 o 2 semanas más o menos, no habrá mucho margen, empiece a desembarcar de forma oficial para dispositivos con iOS. Tengo que decir que probándola, bueno, más o menos, porque al fin y al cabo pues compré ahí un juego y tal, y también en las otras plataformas, creo que tengo que decir que es la peor, o sea, la peor. Sí, la peor en cuanto al rendimiento o lag, por decirlo así, ¿no? Porque creo que te da mucha calidad de imagen y tal, pero por contra te penaliza un poco. Para mí funciona, por ejemplo, mejor PlayStation Now, aunque sí que te baja la calidad notablemente. Y GeForce Now también, para ser un parche, porque al fin y al cabo GeForce Now es un parche, o sea, en plan te coge un Windows ahí en un servidor y te lo corre. No es tan como un sistema operativo, por decirlo así, como Stadia. Y creo que Stadia incluso podría tirar un poco de ahí, ¿no? O sea, aprovechar de tener a nivel de código esa parte positiva, de estar mejor optimizado, ¿no? Así que es curioso y bueno, no sé porque, aunque yo creo que Google aún falta ahí para refinarlo bastante. Y, y bueno, aparte de eso, bueno, yo creo que al final vamos a tirar todos un poco por ahí. El problema de GeForce Now fue el tema del catálogo, aunque ahora ha entrado recientemente y ya tiene acuerdos con Steam y con Epic. Y hay mucho catálogo, ¿eh? O sea, yo de Steam se me sincronizó, o sea, te coge tu biblioteca, te la sincroniza para que puedas jugarla. Y hay bastante catálogo, ¿eh? O sea, está realmente bien. Y tengo que decir que es bastante interesante, ¿eh? Yo incluso cuando he visto hoy el precio de 50 y pico, o sea, sí, 54 euros al año, es para pensárselo demasiado. También comentar que me habéis preguntado muchos. Aquellos que me estáis siguiendo también y que nos apoyáis en Choyos4You, que al fin y al cabo es esa plataforma de choyos4you.com o Choyos4You en Instagram, Twitter o Facebook, pues aquí es donde compartimos ofertas, donde tú te vas a poder ahorrar dinero y a la vez nos vas a poder ayudar a traer más cosas aquí al podcast y al canal para poder hacer este tipo de podcast, ¿no? También sobre productos y todas esas cosillas. Bueno, pues compartí ayer una super oferta, me parece, la verdad, de Stadia, que también hay que puntuar un poco, donde por 49 euros te daban el Cyberpunk 2077, que han sacado el tráiler en español oficial, que lo tenéis también en mi Instagram, en @review4you, que es brutal. Y aparte del juego, por 49 euros, que ya es más barato que en consolas, aparte de eso, te regalan el mando y un Chromecast Ultra. O sea, era en plan pack completo de todo para que puedas jugar ya a Cyberpunk solamente por 47 euros. Aparte de eso, Stadia también está regalando, o estuvo regalando ahí también para que tenía YouTube Premium desde no sé cuánto, también te lo regalaba. Es como que quiere que todo el mundo se mueva a Stadia. O sea, ya sabe que está en un punto donde se puede llegar mucho catálogo de usuarios y ser referente, y si no aprovecha esta oportunidad la va a cagar. Entonces es una oportunidad estratégicamente a nivel empresarial que incluso le rentaría estar en pérdidas. O sea, me refiero que este tipo de ofertas seguramente pierdan dinero, pero ya al darte un mando para que puedas jugar, darte el Chromecast, darte absolutamente todo, y que aunque ellos pierdan 20 euros, pues le va a rentar porque seguramente la gran mayoría de que compren esto, seguramente comprará un segundo juego. Y entonces ahí es donde ya lo tendrán medio amortizado. Este día lo malo es que a nivel de precio no es tan competitiva. Y yo creo que ahí debería mejorar un poco. Y claro, tú teniendo Steam, es un poco jodido. Y más GeForce Now, como les comentaba, ¿no? Entonces ahí a mí me causa la problemática. Pasa que a nivel de streaming sí que hay que decir que es la que mejor catálogo, no sé si tiene ahora, pero tendrá. Porque prácticamente todos los juegos que salen nuevos salen también para Stadia. Cosa que en GeForce Now, pues no. Incluso los títulos así importantes normalmente no suelen salir tan en GeForce Now, sino que salen un poco después. No sé por qué, a lo mejor no renta y tal. Y lo hacen un poco de esa manera.
Entonces, a ver, GeForce Now, a nivel de cuentas, si fuese todo super mega happy y todos los juegos estuviesen en GeForce Now, vamos, yo me tiraría por GeForce Now de cabeza. O sea, te compras un juego en Steam que te cuesta muchísimo menos dinero o en Epic, o los que te regala Epic de forma gratuita y después lo puedas correr sin tener que tener un ordenador, o sea, chollazo que te cagas. Entonces, aparte de eso, claro, como no es así, al fin y al cabo nos limitamos a un catálogo, pues aún así creo que son cosas que se pueden compatibilizar, ¿no? O sea, que puedes llevar ambas cosas y igual que dices tengo Netflix y HBO, pues puedes decir tengo GeForce Now y pongo Stadia. Y dependiendo del juego, pues a lo mejor me renta una cosa o me renta otra. La oferta que os comentaba, esta de 49 euros, es con un cupón de descuento y hay gente que me estaba preguntando que a lo mejor se metía a ir al Cyberpunk. No, cuando te metes ya te pone como que está la oferta y está por 59 euros. El cupón era para bajar 10 euros más. No sé si se habrá agotado, porque siempre os comento que todas estas ofertas, pues al final los cupones son limitados, tienen X uso, y cuando son ofertas así de brutales, pues normalmente se agotan en 0, y si no estás ahí al tanto, y a lo mejor pues también os animo de que os metáis en Telegram y os pongáis las notificaciones activadas, porque vas viendo pam, 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 pam los chollos, y si te interesa de verdad, pues yo te animo que lo compres antes, porque al fin y al cabo después se agotan los cupones, ¿no? Aún así, en 59 euros me parece un chollazo bastante importante, porque prácticamente te va a salir más barato que a lo mejor comprándolo por la PlayStation 5, lo tienes en Stadia, te ahorras la PlayStation 5 y encima te dan el mando y el Chromecast Ultra. O sea, creo que ahí es una estrategia que está yendo muy a muerte Google, sobre todo por las ofertas que están sacando ahora, para recoger muchos usuarios. Y yo el Cyberpunk es un juego que me lo quiero comprar y tengo a día de hoy un poco de dudas de dónde comprarlo, porque claro, si aquí al mismo precio tengo el Chromecast Ultra y tengo el mando de Stadia, lo puedo jugar también en cualquier otra parte y más ahora que se espera que vaya a estar también con el iPhone. Puf, 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 puf. Obviamente a nivel de gráficos va a ser mejor PC, o sea, mejor PC, pero también te digo que para tú correr un Cyberpunk a nivel ultra con todos los gráficos, con Ray Tracing y todo, o sea, ojo el PC que vas a tener que comprar, ¿no? Porque el mío no lo tira. O sea, el mío con la 1060 de 6 gigas no va a poder correr el Cyberpunk en ultra con Ray Tracing no tiene directamente, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que tener muy en cuenta y contemplarlas y ver. Entonces yo voy a estudiarlo bastante y voy a ver qué hacer, porque a lo mejor sí que me lo compro en este día, porque me parece una muy buena oferta y encima si te dan el mando, que ya lo vas a poder utilizar con tu iPhone y tal, pues lo veo muy, pero que muy interesante. Veremos a ver qué tal, pero ojo, cuidado. Me parece interesante y parece que el streaming, ya os lo dije, yo no me voy a comprar ninguna de las consolas y más viendo todos los movimientos que están habiendo. Y a mí es que me parece súper útil el poder estar en cualquier sitio y poder estar jugando a cualquier juego de Stadia, GeForce Now. Y Stadia sobre todo en ese aspecto es mejor, por el tema de cómo está hecho y que el juego ya está hecho para esa plataforma y entonces pues en cualquier sitio se te queda la partida medio guardada o en plan de cambio de televisión a tal, está mucho mejor implementado que GeForce Now, que al fin y al cabo es como decía ese parche que te permite correrlo de forma remota del servidor, que es muy parecido si utilizas el Steam Link que te permite jugar o sea, que tu ordenador lo corra y tú lo estés jugando, por ejemplo, en el móvil. Pues muy parecido, pero en vez de tener que utilizar tu PC, pues lo utilizan los servidores de Nvidia. Así que, bueno, también para finalizar quería comentar una interesante, sí, podría decir que bastante interesante. Seguramente que todos conoceréis los Intel NUC, que son estos mini PCs de Intel. Bueno, eran solamente los mini PCs, porque ahora han sacado un portátil también bajo la marca NUC. Y aquí hay dos formas de comercio empresarial que utiliza Intel. Una es el vender bajo la marca Intel NUC, que estos mini PC eran súper famosos porque eran los que competían contra los Mac Mini. Encima creo que eran hasta más pequeños y en rendimiento estaban incluso creo que superior. Y después también sacaron otro que era también el tema de un mini PC que ya no era tan mini, era más grande, pero obviamente te metía una gráfica bastante tocha y era como más destinado al gaming, ¿no? Y era como para competir un poco contra las consolas. Está bastante bien. Eh, ¿Qué pasa? Pues que también tenía otra variante que era la que utilizaban como producto OEM. ¿Qué significa esto? Pues que ellos cogían estos productos, se lo vendían a otro fabricante, este fabricante le ponía su marca y lo vendía, ¿no? O sea, es como yo
saco una marca que se llame Review4You y quiero sacar PCs. No tengo dinero para tener aquí un super equipo de ingeniería ni de fabricación, entonces lo que hago es, por eso, le compro a Intel, me pongo mi marca, lo vendo más caro y te lo vendo a ti, ¿no? Y yo pues me encargo del marketing y todo esto. Obviamente, después creo que también Intel se hace cargo de la garantía, o sea que si a ti se te rompe, tú me lo envías a mí, yo se lo envío a Intel, y a Intel me lo arregla, me lo envía a mí, y yo te lo envío. Es como un intermediario prácticamente, ¿no? Pues esto, o sea, no es que me digan, hostia, me están estafando, no. O sea, el producto OEM es una cosa que está súper normalizada en el mercado, y hay muchos productos, seguramente que tú en tu casa tendrás alguno así, que está bajo productos OEM, o sea, que son comprados a otra marca y al fin y al cabo eso. No por nada, sino porque hay muchos fabricantes que no venden al usuario final. O sea, que su cliente es ese, o sea, el intermediario. O sea, ellos se encargan directamente de vender a los intermediarios y ya está. O sea, que a lo mejor tú, imagínate que a Intel no le pudieses comprar el Zen Intel NUC portátil, que es lo que va a pasar aquí. Parece ser que no lo va a vender al público final, sino que directamente se va a quedar para venderlo a estas marcas, las cuales sí que lo van a traer ya como producto final. Entonces encontraremos como muchos portátiles que van a ser prácticamente el mismo. A lo mejor habrán algunos requisitos, algunas modificaciones que se hagan, pero van prácticamente a ser muy parecidos y van a tener unas especificaciones bastante buenas, porque vamos a ver por aquí, van a traer 15,6 pulgadas, 16 GB de RAM, versión de Intel i5 e i7 de 11ª generación, que es esta generación que os comentaba que estaba realmente bien, con las gráficas XE, y encima estos dos Intel son el 1135 G7 y el 1165 G7. El G7 es referente a la gráfica y trae de las versiones de estos procesadores la gráfica integrada más top, que en gráficos XE está bastante bien. Y también quería comentar de que va a ser el que va a traer la GP de Win 3, que prácticamente ya están los primeros prototipos ahí y están, también os lo traeré para ponerlo en la web y tal. Y pinta bastante bien. Y también trae este procesador que rinde muy superior a lo que es la generación pasada, que es la que tenía la Win Max, que es la que tenía yo aquí, que analicé en el canal. Y ya visteis, o sea, la Win Max en cuanto a gráficos, también partiendo que es una pantalla 800p, pues movía triple SAC con bastante soltura. Imaginaros ahora esta G7, que el rendimiento era bastante superior, pues va a traer juegos bastante top. O sea, la Win Max ya movía un Red Dead Redemption en gráficos bajos todo, obviamente, pero ya te lo movía, ¿eh? Imagínate una G7, a lo mejor ya puedes disfrutarlo en gráficos medios, que eso es una portátil, era algo, vamos, eh, que no se podía llegar ni a contemplar, ¿no? Entonces, aparte de eso, después también trae bastante conectividad, ya que trae dos puertos USB tipo C Thunderbolt 4, muy importante para las gráficas externas, que ya os dice el vídeo de cómo hacerla una mucho más barata. Me habéis preguntado muchos, y la gran mayoría de veces que me preguntáis, ¿es compatible con esta gráfica? La gran mayoría de veces es que sí, o sea, prácticamente es compatible con todas las gráficas. Lo único que a lo mejor si te coges una 3090, en este caso a lo mejor te puede hacer un poco de cuello de botella, pero compatible es, o sea, funcionar te va a funcionar igual. A lo mejor no al 100%, pero a lo mejor al 90%. Pero funcionar te funciona. Y más, pues si vas a utilizar un portátil te va a rentar muchísimo. Así que después también tenemos un puerto USB-A, un puerto USB-C extra junto al mini jack y un puerto HDMI, o sea que bastante bien. Y después, como os decía, en tema de almacenamiento dice que cuenta con un slot para SSD. En esto, pues sí que hay que decir que parece ser que es como una cosa que no va a meter Intel, sino que lo va a dejar para que los fabricantes puedan expandir más o menos. A lo mejor todo lo que es la placa base, la RAM y todo eso va a ir soldada y va a ser estándar, pero la SSD o el NVMe, que parece que no va a ser, sino que va a ser SSD vía SATA, pues lo que harán es coger y decirle, oye, tú como fabricante quieres meterle 512, pues le compras eso y se lo metes, ¿no? Un poco así, que va a haber ahí un poco de tacto por parte del fabricante, o sea, del comprador, del intermediario. Y aún así, en cuanto a diseño está bastante bien, son bastante finitos y muy parecidos a los del XPS. O sea, incluso el objetivo de Intel era competir contra estas gamas, que yo ya os dije que estuve viendo el del XPS 13, que es el de 2020, que venía con el 11ª generación, y al final no me compré porque me compré el MacBook, pero pinta muy bien. O sea, pinta muy bien. Pasa que, claro, ahora todo el mundo me cuenta, ¿quién se va a comprar un portátil con Windows teniendo los Macs? Joder, hay mucha gente que no le gusta Mac. Y si no te gusta Mac y no puedes hacer bootcamp, pues si quieres Windows no te queda otra. Aún así son
portátil es muy bueno y sobre todo también me comentó mucha gente el podcast que hice ayer hablando del mercado de segunda mano y cómo conseguir chollos en cuanto a portátiles y me pasasteis algunos portátiles muy interesantes y ya os digo que ya en Wallapop podéis comprar chollazos. Así que poca cosa más. Aún así, como sabéis que está Black Friday, estaros atentos a todo lo que os he dicho de Choice for You, porque ahí vamos a compartir muchísimas ofertas, que la verdad es que yo en el 11/11 flipé con las ofertas que habían, y al igual que ahora con Stadia podéis estar al tanto de todo esto en redes sociales y sobre todo en choiceforyou.com. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.